Les dije ahorita que hablaríamos de educación y a eso vamos, porque aquí están con nosotros Miriam Camilo Recio y está Ángela Margarita Montero, Montaz. Esta gente tiene unos apellidos, tú sabes, como que riman, ¿no? Ellas son de la Dirección General de Educación de Adultos y tienen mucho que ver con el Plan Nacional de Alfabetización, pero sobre todo con la continuidad, con qué viene después de ese Plan Nacional de Alfabetización. Yo quiero que hablemos de eso, desde luego que le demos entrada a Kenia del Café Santo Domingo, que viene todos los días aquí Miriam y Ángela a compartir con nosotros, y porque son nuestros patrocinadores de este espacio. Gracias al Café Santo Domingo, gracias a Kenia que nos trae nuestro café temprano, un café que le permite a uno, ¿verdad?, renovar las fuerzas, coger impulso para seguir en esta labor. Hablemos de continuidad de la educación, de estas personas que logran la alfabetización, que logran superar el analfabetismo y que cogieron el impulso suficiente como para decir, espérate, pero ahora yo nada más cogí gusto, ahora yo quiero seguir más para allá, ¿verdad? Porque ya sé leer y escribir, yo quiero llegar más lejos. De eso se trata, de llegar más lejos. Y hay toda una planificación de eso, ¿verdad que sí, Miriam, Margarita? Vamos a hablar de eso, Miriam. Camilo Recio, adelante. Buenos días, nos alegramos muchísimo de estar aquí con ustedes. No, alegres estamos nosotros. Y bueno, a la audiencia también, para nosotros es muy importante compartir los esfuerzos que se están realizando o que venimos realizando en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. Desde que el plan se inició, desde que se lanzó, se contempló en sus objetivos. Un primer objetivo es la alfabetización inicial, que se han invertido grandes esfuerzos en estos primeros años, pero el segundo y tercer objetivo están referidos a la continuidad educativa, o sea, presentar opciones, presentar ofertas para las personas, como tú dices, que se animan, que cogen impulso, que realmente son muchísimos, y que puedan continuar, nosotros decimos continuar aprendiendo, o sea, continuar estudiando. La gente ha mostrado esto es novedoso a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque normalmente los planes de alfabetización se conciben más bien como campañas. Esas campañas son un poco al vapor, a veces, acelerada, de 3, 6 meses, y hasta ahí llegó. Pero en el plan se contempló desde el principio que había que dar respuesta para que la gente pueda ejercer el derecho a tener una educación básica o a tener una capacitación laboral, e incluso en el Ministerio de Educación ofrece educación secundaria a través de la educación de personas jóvenes y adultas, o sea, del subsistema de educación de adultos. Entonces, hemos trabajado en ese marco de los objetivos del plan y hay toda una oferta desde esta continuidad educativa. Hay unas metas planteadas a nivel del plan del gobierno central. Para este año están contemplados integrar unas 50.000 personas en educación básica, 30.000 en capacitación para el trabajo o capacitación técnica laboral y alrededor de unas 20.000 en procesos de animación para la lectura y la escritura. O sea, una persona puede estar en una u otra al mismo tiempo, pero fundamentalmente son las 3 vías, las 3 estrategias que hemos contemplado para que la gente pueda continuar aprendiendo. Nosotros también hemos previsto que estas opciones se realicen no solamente con el Ministerio de Educación, nosotros sí asumimos lo de la educación básica y la capacitación laboral a través de las escuelas laborales, pero también hay otras instituciones, como el caso de Infotec y las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que tienen acuerdo con la Dirección General de Programas Especiales para
integrar personas que su opción sea continuar en capacitación laboral. Una pregunta curiosa, de curiosidad, Miriam, de esta gente que se alfabetiza, ¿cuántas, lo que quiero decir, son muchas las que quieren continuar estudiando? Porque sí, la gente es pesimista, y dice, el que no se alfabetizó ya, olvídate que de ahí para allá. No. Tú que tienes, ustedes que tienen la experiencia en esto. Sí, te voy a decir algo. Dime. Realmente uno de los grandes éxitos del plan, yo diría, es la cantidad de personas, alrededor de un 70%, al principio, en los 2 primeros años, alrededor de un 80% manifestaban interés explícito en continuar en sondeos que se hacían, que se hicieron. Nosotros siempre nos hemos manejado con cierta, vamos a decir, discreción, sabiendo que producto del entusiasmo, la gente dice que quiere continuar. Pero hay algo muy importante, y es que la gente no solamente aprende a leer y escribir en su proceso inicial, o sea, alfabetización inicial, como decimos nosotros, sino que también la gente ha aprendido que tiene derecho a estudiar, que tiene además que puede, o sea, que esa vergüenza, ese miedo, esa baja autoestima con la que miles de hombres y mujeres en este país se han manejado por décadas, resulta que descubren que pueden continuar adelante. Y entonces ha sido realmente para nosotros muy gratificante la gran cantidad de personas, siempre decimos jóvenes y adultas, porque es de 15 años y más. Son personas de 15 años y más que no se han alfabetizado, los que entran al plan. Entonces eso ha permitido también, que descubrir que el plan de alfabetización y que la gente vea que no solamente se trata de desarrollar competencias de lectura y escritura, sino también aprender valores, aprender derechos y descubrir que hay posibilidad de continuar adelante. Una gran noticia esa, habla de ese espíritu de combate, de optimismo, de lucha de los dominicanos y las dominicanas, del pueblo dominicano. O sea, eso es una gran noticia. Para mí particularmente es una gran noticia saber que ese ánimo está ahí en una cantidad tan grande. A mí me sorprende. O sea, normalmente nosotros preguntamos en los actos de reconocimiento, le preguntamos, yo por lo menos siempre lo hago, preguntamos, levanten la mano los que quieren continuar aprendiendo, los que quieren continuar estudiando. Y normalmente la mayoría levanta la mano y dice que quiere seguir. Pero además, fíjate, son detalles. La gente siempre esconde sus libros de alfabetización. Nosotros siempre, los que hemos trabajado con educación de adultos, sabemos por experiencia que la gente los guarda en fundas negras para que no se vea que están en esas actividades de estudio. Y para nosotros es muy importante porque la gente después que va aprendiendo se exhibe con su libro, ¿no? Con el cual ha comenzado a aprender y a estudiar y a alfabetizarse. Impresionante. Acabo de enterarme de las escuelas laborales del Ministerio de Educación. Primero del involucramiento tan importante, tan cercano del Ministerio con el Plan Nacional de Alfabetización, porque nosotros somos parte hay quienes podrían creer, y yo estoy seguro que hay quienes creen que aquello fue algo paralelo al Ministerio de Educación, cuando realmente es parte del Ministerio de Educación. ¿No? En todo momento ha habido un seguimiento desde el Ministerio. Y no solamente un seguimiento, sino una participación muy compartida, vamos a decir, comprometida. Pero bueno, están las escuelas laborales también, porque resulta que el Ministerio de Educación tiene unas escuelas laborales de las cuales tú nos vas a hablar. Yo no voy a decir nada, Ángela, Margarita, así que adelante. Muy buenos días. ¿Cómo se involucran? Porque esta es parte del involucramiento del Ministerio con el plan, precisamente. Muy bien.
Muy buenos días, es un placer la oportunidad de poder conversar sobre las escuelas laborales y sobre educación de personas jóvenes y adultas en esta mañana con ustedes. Realmente yo me reí un poco cuando usted dijo, me acabo de enterar. Sí, o sea, a uno le hablan, claro, de las escuelas de las Fuerzas Armadas, las vocacionales, las que tú has mencionado, pero no se recuerda a la gente que el Ministerio de Educación tiene también unas escuelas laborales. 90 escuelas. Pues así es, el Ministerio de Educación tiene 90 escuelas laborales a nivel nacional, las cuales se gestionan y se orientan desde la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y específicamente el Departamento de Educación Laboral, que es la parte que nos corresponde coordinar. Realmente han sido unas escuelas que por muchos años estuvieron ahí, pero realmente no se le ha dado esa promoción en los medios ni a nivel de los eventos. A raíz del 2009 nosotros empezamos a trabajar directamente con estas instituciones y hemos tratado de ir organizando, transformando estas escuelas, que dicho sea de paso, estas escuelas tienen más de 80 años de existencia en su mayoría. Ustedes tienen aquí al lado una de las escuelas emblemáticas, que es la María Concepción Bona. Sí. Y así a nivel nacional hay una serie de escuelas que son íconos en sus comunidades, porque estas escuelas fueron los primeros esfuerzos del país en dar oportunidades de formación técnica vinculada a un oficio, sobre todo a mujeres, jefas de hogar, a madres de familia, que en ese momento era muy cuesta arriba, no era tan activa la participación de la mujer en los estudios y menos en formarse en áreas técnicas que les permitieran producir ingresos para mejorar las condiciones de vida de su familia. Entonces, desde ahí nace esta parte importante del Ministerio de Educación, que al principio no nació en el Ministerio de Educación, sino que fueron religiosas, instituciones de la sociedad civil que fueron encaminando estos esfuerzos de estas escuelas, y después entonces el Ministerio de Educación asume estas escuelas como partes de los centros educativos destinados a la educación de personas jóvenes y adultas. Hemos estado realizando una serie de eventos en los últimos tiempos. ¿Qué se enseña en esas escuelas? Así que, ¿qué oficios concretos aprenden estas personas? Bueno, en esas escuelas se enseña repostería, cocina, confecciones, informática, electricidad, decoración de eventos, confecciones tanto de prenda de vestir como de elementos para decoración. Y todo eso es parte del enriquecimiento del Plan Nacional de Alfabetización. Ahí vamos, exactamente, ahí vamos. Entonces, cómo nosotros vemos, tanto desde el Ministerio de Educación como desde la propia Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, vemos una gran oportunidad en las escuelas laborales, sobre todo por la experiencia que tienen las escuelas laborales, que siempre han trabajado, han estado dedicadas siempre a personas con poco nivel educativo, o sea, gente que muchas veces no sabe leer y escribir o que está en ese proceso de alfabetizarse. A una escuela laboral puede llegar una persona que no sabe leer y escribir, y en la propia escuela se crean las condiciones para que la persona aprenda a leer y también vaya en paralelo desarrollando la formación técnica de su interés. La forma práctica como se organiza el proceso de aprendizaje en estas escuelas le da mucha seguridad a las personas, porque muchas veces la gente, si no se siente académicamente muy preparada, tiene cierto temor de acercarse a una institución para pedir una capacitación técnica. En su mayoría, los requisitos académicos de la capacitación técnica son 8º grado o 3er ciclo de educación de jóvenes y adultos. En el caso de las laborales tenemos esa particularidad, que como puede llegar una persona, incluso que llegan gente que a lo mejor ya es universitario, ya tiene carrera, ya es bachiller, pero asimismo una gran cantidad de personas que no sabe leer y escribir o que está en ese proceso, también encuentra una oportunidad de formarse en un oficio, porque los adultos y los jóvenes ya con ciertas responsabilidades sociales pueden no saber leer y escribir, pero necesitan trabajar,
necesitan vivir, y entonces esta es una forma de que la gente se integra a estos centros, aprende una formación técnica, que el proceso de aprendizaje es bastante práctico, y la gente, aunque no sepa leer y escribir, pero tiene muchas habilidades y destrezas que le ayudan a aprender a tapizar, aprender a confeccionar. Yo siempre me acuerdo de la directora de la escuela laboral de aquí de al lado, de Concepción Bona, que reciente, cuando yo llegué al departamento y empezamos a investigar y a ver el proceso, cómo se desarrollaban los aprendizajes, ella me contó que ella tenía una señora que fue a un curso de costura, pero la señora no sabía leer y escribir, por ende no sabía anotar las medidas, no conocía los números para las medidas. Entonces la señora siempre como que se mantenía un poco tímida en el curso, porque realmente se sentía como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Y ella, que era la maestra en ese momento, se dio cuenta de la situación y empezó, paralelo con la clase de confecciones, a alfabetizar a la señora, para que fuera conociendo los números, en este las caso medidas. Entonces, fue de la vocacional a la alfabetización. Exactamente. Que eso lo usual es lo contrario, ¿no? De la alfabetización a la vocacional, o sea, pienso yo. Pero no sé. en educación de adultos pasa mucho eso. Sí. Porque la gente tiene una necesidad inherente de trabajar, de producir ingresos. Entonces, movido también por ese interés, la gente va a alfabetizarse, la gente llega a los cursos de formación técnica, porque está buscando una mejor vida. Y la gente sabe que para buscar producir hay que saber hacer algo. Entonces es una forma hay un video como la gente se vincula. Que ojalá nos lo consiguieran por ahí, un videito muy corto, de un grupo de mujeres de Najayo, creo que de San Cristóbal, provincia de San Cristóbal, que ellas terminaron la alfabetización y se juntaron, son no sé cuántas, creo que 6 u 8, para crear toda una empresa. Tienen una panadería, una repostería y no sé cuánto, y le venden pan por ahí a todo el mundo. O sea, crearon su empresa. Es interesantísima la experiencia. Ojalá y pudiéramos conseguir ese video. Sabe que una de las características de estos centros es que la persona que se integra a una formación técnica en estos centros, desde que inicia el curso y empieza a hacer algunos productos, la gente empieza a comercializar y a vender y a generar ingresos, y eso es una forma de motivarse, porque la gente está mirando rápidamente, estoy aprendiendo un oficio, pero ya estoy generando ingresos. Hay muchísima experiencia. Nosotros tuvimos recientemente, el mes pasado, una feria nacional de las escuelas laborales, que han estado pasando imagen en la pantalla. Es un evento nacional que nosotros hacemos cada 2 años, con la participación de todas las escuelas laborales a nivel nacional. Todos los años, porque eso de cada 2 años, miren, a mí no me cuadra. Cada 2 años, ¿verdad? La complejidad del evento, pero vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo cada año. Nosotros movilizamos a nivel nacional. Y las escuelas hacen exposiciones todos los años, cada escuela, en todos los rincones del país. Y avísennos para nosotros ir también. Perfecto. Claro que sí. Bueno, aquí al lado hacen unas exposiciones espectaculares, que es una de las escuelas que dar testimonio y dar a conocer darlo a conocer. Es increíble, es el tercer evento que hacemos, empezamos en el 2015. Y es increíble la cantidad de testimonios que nosotros recogemos de mujeres, de hombres, que han transformado su vida a través de un oficio que han aprendido en una escuela laboral, y que ellos mismos cuentan cómo ha sido ese proceso, cómo eso ha cambiado la dinámica económica, y cómo incluso mujeres que manifiestan cómo se han sentido, cómo han dejado de ser abusadas, cómo han superado el maltrato de sus parejas a través de que se han formado en un curso, y eso le ha permitido generar recursos, y esa independencia económica le ha facilitado liberarse de situaciones de violencia que han vivido por muchos años. O sea, para nosotros ese es un trabajo encomiable, y realmente nos alegra bastante que a través de esta educación la gente pueda ir transformando su vida. Mira, tú me hablabas ahorita, o entonces hablabas ahorita, de ese paso del Plan Nacional de Alfabetización, es decir, de la alfabetización a la continuación, o a la continuidad educativa. Y me dijiste que había
unos presupuestos, ¿no? De que para un tiempo 200.000 o 50.000 primero y después tanto y más cuánto. O sea, ustedes tienen ya unas proyecciones hechas, pero desde luego también hay un plan de esa continuidad, es decir, de ese nivel básico. Y aquí tú nos traes este currículum para profesores de ese nivel básico. Sí, efectivamente. No sé cómo enlazamos entonces cosa una y la otra. Sí, fácil Vamos de enlazar. a hablar de eso. Bueno, ha estado enlazado desde antes de comenzar el plan. Porque en el marco del proceso de revisión curricular y de actualización del currículum que lleva a cabo el Ministerio de Educación, cuando se decidió el Plan Nacional de Alfabetización en agosto de 2012, pues ya se decide que el Ministerio es responsable de la producción de los materiales y entonces a partir de los avances que teníamos en el proceso de revisión curricular, de actualización del currículum de básica, pues en ese marco se toman en cuenta todos los avances que teníamos y se elaboran los materiales del Plan Nacional de Alfabetización. Entonces, esa conexión ha sido desde el inicio. Claro. Y fíjate que es muy importante porque normalmente los materiales de los planes así intensivo y masivo de alfabetización, pues se buscan 2 o 3 expertos que elaboren los materiales y se arranca. En este caso, nosotros, el equipo técnico del plan, porque hay que decir que el Plan Nacional de Alfabetización, su conducción está en un equipo técnico integrado por la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. O sea, hay personas que participamos ahí, que somos de estas 3 instituciones. Y hay una coordinación del equipo técnico que es la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. Entonces, ese equipo técnico decide que el Ministerio de Educación elabore los materiales y nosotros nos apoyamos en todo eso y en el acumulado ya que teníamos como ministerio y como país, porque tomamos en cuenta la producción, la experiencia de alfabetización. Entonces, continuamos trabajando el diseño curricular de educación para educación básica de adultos. En ese proceso de construcción ha sido muy interesante porque todos hemos aprendido con Quisqueya Aprende Contigo. Entonces, nosotros habíamos iniciado la actualización curricular, habíamos previsto más o menos cómo se iba a integrar, la cantidad de personas incluso que se iban a integrar, pero con el Plan Nacional de Alfabetización, cuando comienzan a salir miles y miles de personas del proceso inicial de esa alfabetización, entonces eso nos permite como dar otra mirada y trabajar más intensamente también con lo que es la producción de un currículum para educación de adultos desde las definiciones más globales del Ministerio de Educación, como por ejemplo es un currículum por competencia, con ese enfoque de competencia, y en el caso de los adultos el enfoque de competencia es algo extraordinario, porque la gente incluso lo que comienza es, como explicaba Ángela, comienza aprendiendo a dar respuesta a sus necesidades de vida, ¿no? O sea, familiar, personal, a nivel de negocios, en fin. Entonces, el currículum, la actualización curricular, nosotros tenemos una propuesta que está pendiente de ser aprobada en el Consejo Nacional de Educación, pero hemos venido durante estos 5 años trabajando desde el plan y vamos a decir, y con experiencias piloto, con los egresados del plan hemos desarrollado experiencia piloto en diferentes provincias y en diferentes distritos educativos. Por ejemplo, hay una experiencia de continuidad educativa. Todo esto coordinado desde el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Adultos, de Jóvenes y Adultos, y desde la Dirección General de Programas Especiales, a través de esa instancia que es el equipo técnico. Entonces, hemos desarrollado experiencias de continuidad educativa en La Vega y en la provincia Sánchez Ramírez, o sea, con centros de educación básica de adultos,
donde también incluso hemos, o sea, en este orden se ha involucrado las direcciones regionales del Ministerio de Educación, los distritos educativos, pero también las instancias especializadas. O sea, trabajamos en coordinación con currículum, trabajamos en coordinación con la dirección de evaluación de calidad, de la dirección de calidad, pruebas nacionales. ¿Por qué? Porque estos avances que se tienen que dar en educación de adultos son fundamentales para hablar de nuevos paradigmas. O sea, para mirar una educación de adulto desde otras miradas que no son las que tradicionalmente se conocieron, o sea, sí, escuelas nocturnas, o sea algo que indigno para millones de hombres y mujeres que no tienen el nivel básico ni secundario. Entonces, en ese orden, se ha hecho esa conexión. O sea, estamos trabajando sobre todo con los que salen del proceso de alfabetización, fortaleciendo, haciendo el pilotaje, validando este currículum actualizado en el primer ciclo de educación de jóvenes y adultos. Ese primer ciclo nos da entonces como la pauta, y mientras se decide, ¿verdad?, en otros espacios, se define y se aprueba, o sea, pero hemos venido durante 5 años validando, probando, desarrollando esas experiencias piloto y trabajando sobre todo con estos egresados del plan y muchas otras personas que dejaron su educación básica a un lado, pero que han querido retomarla. Porque a todo esto, el que ve que alguien se alfabetiza, o sea, un vecino, un familiar, entonces dice, oye, pero yo que llegué hasta 4º, 5º grado, quiero continuar. Entonces se anima. O sea, en ese sentido, la parte inicial, el primer objetivo del plan ha tenido un gran impacto en los otros componentes del subsistema de educación de adultos, porque realmente educación de adultos es un subsistema dentro del Ministerio del Sistema Educativo. Y también incluso se ha fortalecido y ha tenido un gran impacto en la secundaria para jóvenes adultos, que ese es otro currículum en revisión, pero donde estamos mucho más adelantados es en el currículum de educación básica. Ese currículum de educación básica nosotros también lo hemos mirado, se ha trabajado, integrando competencias que tienen que ver con la educación para el trabajo. O sea, porque hay personas que aprenden el oficio, pero hay cuestiones que en su proceso de educación básica o en su proceso de alfabetización aprenden asuntos que tienen que ver con el mundo del trabajo. Y se dan desde una perspectiva holística, de una perspectiva integral. Por eso también se da que no necesariamente una persona se alfabetiza y luego aprende un oficio, sino que a veces aprende primero el oficio y bueno, eso lo lleva. Ya lo decía Ángel. Sí, el otro día nosotros en una actividad que estábamos sobre continuidad educativa en la provincia de Sánchez Ramírez, un interno de una persona privada de libertad dio un testimonio que a mí me encantó. Él explicó cómo él no estaba interesado en lo de la alfabetización. Y en el Palo Hincado, en Sánchez Ramírez, en Cotuí, hay una escuela de básica creada por el Ministerio de Educación. Y nosotros, entonces él dice, como él, interesado en un curso sobre liderazgo, él le dijeron que tenía que integrarse en el proceso de alfabetización. Entonces, fíjate cómo él habló, pero habló de una manera espectacular en el evento, cómo él explica que su interés por el curso sobre liderazgo en el recinto privado de libertad es que lo lleva a él a interesarse e incluso a integrarse al proceso de alfabetización. Entonces, es un proceso que se da combinado, por eso nosotros también estamos promoviendo que en esas escuelas laborales si hay posibilidad de tener un centro de básica, porque el Ministerio de Educación tiene alrededor de unos 630 centros de educación básica de adultos. 630 en todo el país. Igualmente las escuelas laborales están en todo el país. Puede aparecer algún municipio o algún distrito educativo. ¿Cómo funcionan esos centros de educación básica de adultos?
Bueno, explícame. sí, muy bien. Porque, ¿verdad? A uno como que le queda, mira acá. Bueno, te voy a decir algo. Tradicionalmente, pero es lo que nosotros estamos tratando de superar, porque no tiene perspectiva, como venían funcionando antes, esas llamadas escuelas nocturnas, tú sabes que se han manejado históricamente con un currículum cuyas referencias han sido los niños y niñas. Esa es una gran diferencia de este currículum. Claro. Este currículum, desde la ordenanza 195, desde el plan decenal de educación, desde el ministerio se ha ido pensando en un currículum específico para la población adulta. Entonces nosotros, esas escuelas de básica de adultos, nosotros hemos ido trabajando desde hace unos 5 años. En el 2011, el Consejo Nacional de Educación, vamos a decir, demandó que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Adultos, fuera construyendo una ofertas flexibles para la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, justamente nosotros, estos pilotajes que se han estado haciendo a nivel nacional en diferentes provincias, diferentes regionales educativas, son pilotajes, son experiencias que dan señales de que es posible organizar, gestionar la educación de jóvenes adultos de otra manera. Por ejemplo, y eso también lo hemos aprendido y lo hemos experimentado mucho con el desarrollo del primer objetivo de Quisqueya Aprende Contigo. La flexibilidad en el horario es algo determinante para el trabajo educativo con los adultos. Tú querer que un adulto vaya todos los días a un centro educativo de 6 a 9 de la noche es algo imposible. Eso es como decirle, mire, no vengan. Estos centros están organizados para que ustedes no se integren, para que no participen, para que se queden excluidos. Entonces nosotros justamente parte del trabajo que estamos haciendo fue por ese mandato del Consejo, mediante la resolución 421, que nos dice hay que construir ofertas flexibles para toda la educación de jóvenes y adultos. Entonces ya nosotros tenemos centros de educación básica, hay muchos centros a nivel nacional, que están trabajando, tienen secciones los sábados, por ejemplo. O sea, una persona que trabaja puede ir de noche, si quiere de noche, está la oferta, vamos a decir, en horario nocturno, pero también hay ofertas los sábados y hay ofertas los domingos. Incluso hay ofertas, el otro día me encontraba en Puerto Plata y dice una directora de un centro educativo de básica, nosotros tenemos un grupo que funciona por la mañana. Entonces yo le digo que me explique. Claro. Y dice, sí, es una institución que hizo un levantamiento, tiene un buen grupo, como unas 18 personas, que no tenían educación básica, y organizamos un grupo dentro de esa institución, se le dio facilidades en su horario de trabajo para que se alfabetizaron y puedan continuar estudiando. Dentro de la misma institución. Los horarios, los días de trabajo, los días en que se reúnen los grupos, que nosotros llamamos espacios de aprendizaje. O sea, tenemos los núcleos de aprendizaje, en Quisqueya Aprende Contigo, primer objetivo, que esa idea salió porque ya nosotros también habíamos pensado en que el centro de adultos, ¿por qué llamarlo escuela nocturna? Eso es algo como... Claro. Oye, eso es algo... Yo no puedo escuchar lo que es excluyente. Es un centro de educación básica que puede funcionar en diferentes horarios, y entonces nosotros eso lo hemos llamado, son propuestas que vamos construyendo como una nueva conceptualización también de la educación de adultos. Centros de aprendizaje adulto o centros de aprendizaje para adultos, que pueden ser para capacitación laboral, que pueden ser centros de educación educación básica, que pueden ser centros de alfabetización en un futuro, o que puedan ser también centros de educación secundaria. Es importante indicar que los centros, que en educación básica está previsto como primer escalón la alfabetización. O sea, tú conoces de eso, Ramón, y tú sabes que el primer paso es que la gente se alfabetice. Entonces nosotros tenemos previsto
Otra cosa también novedosa en educación básica es la propuesta, y según el mandato del Consejo, nosotros hemos elaborado una propuesta de un currículum con una estructura modular. ¿Qué significa eso? Que el adulto no tenga que ir de año en año, de grado en grado, como va un niño. O sea, un niño con 7 años, con 8 años puede entrar y pasarse su año y ir avanzando despacio. Pero un adulto no. Pero un adulto Claro. que pueda No tiene ese tiempo, ¿no? Entonces, si el adulto tiene desarrollada una serie de competencias Quiere que ir le más permitan, rápido. puede ir más rápido. Claro. Algunos van más lentos, o sea, que vaya, nosotros decimos, como ellos quieren, como según pueden. su ritmo. Exacto. Según su ritmo, o sea, que avance según su ritmo. Entonces, ese currículum prevé todo eso. Hemos ido trabajando muy colectivamente. Nosotros todo eso lo hemos ido trabajando muy colectivamente. Todo el equipo de la dirección, con el equipo técnico del plan, con las regionales, distritales y por supuesto con los maestros de educación de adultos, educación básica de adultos y los directores de los centros de educación básica de adultos. Hemos desarrollado diplomados Nosotros hemos desarrollado 4 rondas de diplomado trabajando esa perspectiva, porque tú sabes que si la gente no estudia y no vamos reflexionando juntos, pues, y la idea no es que la gente asumir esto por decreto, sino que realmente entendamos lo que estamos haciendo, es una construcción colectiva, efectivamente. Claro. Y creo que en este momento nosotros somos un referente a nivel latinoamericano. Creo no tengo ninguna duda. Somos un referente a nivel latinoamericano de ir construyendo una educación de adultos desde paradigmas diferentes, o sea, esa perspectiva de derechos, de inclusión. Y esa es una gran noticia que tú acabas de dar. Eso de que somos un referente a nivel latinoamericano, eso no se puede dejar ahí. Así que sí. Tú estás invitada y están invitadas a que hablemos de eso, de ese proceso de construcción de esa nueva escuela en la República Dominicana, esa escuela para estas personas que han estado excluidas por toda su vida prácticamente, ¿no? De modo que, bueno, ese señor está cansado de hacernos señales de que se nos agotó el tiempo y tenemos que hacerle caso. Hay que decir que eso es parte Nidia. Sustantiva de la revolución educativa. Exacto. El mismo ministro de Educación el otro día decía, la revolución educativa implica una visión holística de estos procesos de cambio y de transformación. Una visión abarcadora, completa, integradora. Así es. Hablaremos de eso, usted puede estar seguro. Vamos a compartir ideas con esta gente que sabe mucho de estas cosas. Entonces, así que, gracias Ángela. Sería importante, antes de despedir, ¿no? Llamar a la población que los días 3, 4 y 5 de este mes de agosto estará la Jornada Nacional de Preinscripción de los que concluyeron el proceso inicial de alfabetización para que continúen aprendiendo tanto en educación básica, dónde van a inscribirse? Tanto en educación básica como en educación laboral. Nos entusiasmamos tanto que a nivel nacional hay en todos los centros de educación básica de jóvenes y adultos, todas las escuelas laborales, en los ayuntamientos, en las alcaldías, 3, 4 y 5 de agosto. 3, 4 y 5 de agosto. Bien. Y en los distritos educativos, esto es jueves, viernes y sábado de esta semana. Bien. O sea que esperamos a todas esas personas que se integren a continuar aprendiendo. Claro, hay que continuar lo que se comenzó, ¿verdad, Miriam? Así que sí. Gracias a ustedes, Miriam, y a Ángela, de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, ¿verdad? La Dirección General del Ministerio de Educación, porque nos han dado noticias interesantísimas, formidables. Estamos construyendo no solo una nueva educación, la República Dominicana, una nueva escuela, estamos construyendo una nueva República Dominicana, desde donde había que construirla, como decía Hostos, desde la escuela, ¿no? Y gracias a ustedes por estar ahí, acompañándonos en Ojalá. No se muevan porque ahora nos vamos, desde luego, con los deportes y con Lucas Vicen pronto en Ecomundo. No se mueva de ahí. Gracias, Miriam. Gracias, Ángela. Gracias a usted. Gracias a usted.